Vale, dentro del ciclo de seminarios que estábamos llevando, ahora vamos a cambiar los temarios y vamos a empezar a ver fármaco a fármaco, ¿vale? Tanto las recomendaciones a nivel clínico como analítico y la regulación de cada uno de los fármacos, ¿vale? Os mandé 3 vídeos, uno era el aripiprazol, otro el clopidogrel y otro eran la tiopurina, ¿vale? La fluoropirimidina, ¿vale? Y supongo que ya lo habréis visto todo y pues vamos a discutir sobre los 3 vídeos. Si os ha surgido alguna duda, en el caso del aripiprazol lo realicé yo y el de la fluoropirimidina Cristina. El de clopidogrel lo realizó José Manuel cuando estuvo aquí haciendo la estancia, pero claro, él no se puede conectar hoy, pero entre todos podemos resolver las dudas si tenéis alguna, ¿vale? Entonces yo, por mi parte, si queréis, empiezo con aripiprazol. Lo único que comentar que cuando realicé el trabajo de aripiprazol fue creo que a principios de año y desde entonces la recomendación para el aripiprazol ha cambiado. No por parte de las agencias que siguen, que la recomendación por parte de las agencias internacionales, así como la española, es la misma, pero a nivel de evidencia, Farmacogen sí que ahora el aripiprazol presentaría un gen de evidencia 1A, que es el CID2D6. En el momento que se realizó, como comento, el CID2D6 tenía nivel de evidencia B por parte de CEPIC, pero no tenía nivel de evidencia elevado por parte de Farmageca. Solo comentar eso, porque sí que es verdad que hay muchos estudios que han demostrado una relación farmacogen con respecto al 2D6, que sería el fármaco encargado de la metabolización del aripiprazol. Por lo demás, si tenéis alguna duda, lo podemos ir viendo. Bueno, ¿me oye? Sí. Yo sobre el tema del aripiprazol hay dos dudas principales. Aparte, bueno, en general, bueno, imagino que igual luego sale este tema que es las discrepancias que hay entre las distintas agencias y demás, que bueno, que es una cosa que creo que merece la pena pues, tenerla en cuenta. A día de hoy que hay muchas discrepancias entre las agencias reguladoras, unas recomiendan, digamos, tener mayor atención o prestar mayor atención o incluso realizar los test genéticos antes de prescribir, otras no, en fin, distintos niveles de recomendaciones que es interesante hacerlas notar hoy día porque, no sé, creo que hace falta un poco de armonización. Creo que en eso ya todos los que hemos visto algo de esto nos hemos dado cuenta de que eso sucede muy a menudo, pero bueno, sobre todo, bueno, pues que a nivel de la regulación española, pues tampoco, no sé cómo decirlo, no hay una, digamos, yo tengo la sensación de que no está al mismo nivel de actualización que a lo mejor otras agencias como la FDA o la EMA, ¿no? Que falta ahí un poco, pero bueno, sabemos que se está trabajando en eso, precisamente, ¿no? Pero bueno, en cuanto al, es un poco general, ¿no? Pero en cuanto al tema del aripiprazol, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. No sé si incluso Nacho, que a lo mejor tiene información o tiene experiencia en este tema de a la hora de prescribir. En el vídeo, Carmen, comentas que al inicio de la prescripción se recomienda administrar entre 10 y 15 miligramos al día, porque luego no sé si que no hay eficacia demostrada de una dosis mayor a 15 miligramos al día. Pero mi duda es, si al inicio está entre 10 y 15 y por encima de 15 no se ha demostrado que sea eficaz, no veo mucho margen a la hora de trabajar con el aripiprazol. Supongo que será únicamente hacia reducir la dosis, no hacia aumentarla si en el caso de que no haya eficacia en el tratamiento. No sé eso cómo se enfoca a la hora de recomendar una diferencia de dosis en función del genotipo. No sé si queda clara mi duda, no lo sé. Yo en función del genotipo, según las indicaciones de todas las agencias reguladoras, que sí que es verdad que hay discrepancias, pero en el caso del aripiprazol, por ejemplo, no. Todas las agencias internacionales tienen la misma recomendación. Y por la agencia española sí que es verdad que en este caso la recomendación es similar a todas las internacionales. Incluso se revisaron
por las 130 fichas técnicas de aripiprazol y en todas ellas la recomendación se mantiene. Lo que a nivel de recomendación por parte de farmacogenética sería reducción de dosis, nunca aumentar. Entonces, lo que se recomienda que en el caso de metabolizadores lentos se reduzca la mitad de la dosis y si tienen tratamientos concomitantes con inhibidores o inductores, tanto de 3 a 4 como de 2 a 6, que sea un cuarto. Yo eso, Nacho, ya a nivel de clínica podría explicarlo mejor. Yo lo que vi, por ejemplo, en un trabajo que se ha realizado aquí, el trabajo de IDIAN, que era con aripiprazol, lo que vimos que había pacientes que sí que tomaban hasta 30 miligramos. Teníamos pacientes incluso, muchos de ellos, todos ellos presentaban de 2 a 3 tratamientos concomitantes, todos ellos inductores de 3 a 4, y se les seguía dando de 15, 20, 30, y nunca se produjo la reducción de dosis. Y en algunos de ellos sí que vimos reacciones adversas que habían estado relacionadas con la genética, que se han descrito como reacciones adversas en metabolizadores lentos y tampoco. Pero claro, en estos pacientes en ningún momento se les realizó el test genético hasta que nosotros lo hicimos. Y ya te digo, quitando uno que creo que tenían 5 miligramos, el resto partían todos de 15 y bastantes de ellos hasta 30. Pero la recomendación siempre es bajada, nunca... Y yo lo que creo que al principio lo que digo es que en ficha técnica se comenta que más de 15 es como que no tendría efecto, pero no sé... Bueno, yo os comento un poco desde la clínica, ¿vale? Y no tanto desde las fichas técnicas. Yo además, el aripiprazol salió con una indicación muy concreta de trastorno psicótico, ¿vale? De tratamiento en la esquizofrenia, y la verdad es que por su mecanismo de acción, bueno, pues precisamente en aquellos pacientes a los cuales se le ponía aripiprazol y venían de otro antipsicótico que fuera un bloqueador completo de los receptores, ¿vale? Lo que veíamos en la consulta es que las personas empeoraban muchísimo, ¿de acuerdo? Empeoraban catastróficamente. Entonces, luego ya se le empezó a coger, de hecho, incluso yo recuerdo que el laboratorio acabó dando algunas pautas de cómo ir sustituyendo un antipsicótico por otro, ¿vale? De hacerlo de manera gradual. Yo la dosis hasta 10 miligramos, hasta 15 miligramos, no la conozco para psicosis ni para bipolares. La conozco como mucho como potenciadores de los antidepresivos. Porque ya os comento que por ser un fármaco de perfil activador, ¿vale? Nosotros en la consulta se ha utilizado mucho como la nueva hormona tiroidea, ¿no? O el nuevo litio, ¿no? Sabéis que una de las estrategias de potenciación en la depresión resistente al tratamiento pues son las hormonas tiroideas o es el litio, ¿no? La adición de litio. Y el aripiprazol ha ocupado claramente ese lugar. Y luego, por otro lado, las dosis habituales, no sé si los extremeños o las extremeñas son un poquito más duros para las dosis, pero yo no conozco a nadie con menos de 45 miligramos, incluso 60, ¿sabes? O sea, las dosis 30, 45, 60 miligramos, ¿vale? Estoy hablando de la clínica pura y dura, ¿eh? De la consulta. Obviamente que se va de ficha técnica y todo eso, bueno, no sé, si alguna vez vamos a la consulta de psiquiatría, las fichas técnicas desgraciadamente las dejamos muchas veces atrás. Y luego la otra parte que sí comentar, que es verdad que por el perfil que tiene de agonista parcial, el aripiprazol se ha utilizado mucho en los últimos tiempos como estabilizador del estado de ánimo, ¿vale? En el tratamiento del trastorno bipolar. Y ahí sí es verdad que se utiliza en menor dosis, ¿vale? A una dosis más intermedia, digamos en torno, pues eso, si a lo mejor 30, 45 sería la dosis de personas con esquizofrenia, pues a lo mejor en el trastorno bipolar es en torno a 15, 30 días, ¿vale? O sea que entiendo más o menos lo que yo puedo hablar desde la clínica, ¿vale? Y bueno, y sobre todo esa parte de potenciador, ¿vale? Con el resto de los antidepresivos generalmente asociados, pues eso, o ISDRS o duales, ¿no? Ya sea venlafaxina o primos hermanos, o duloxetina o primos hermanos, ¿no? Y bueno, eso es un poco la circunstancia del aripiprazol, ¿sabes? No se queda corto el estudio ese, Carmen, que hablas de personas con 30 miligramos, ¿vale? Ni muchísimo menos, ¿vale? Y cuando hablamos de personas con trastorno mental grave, además, cada vez, o sea,
con mayor nivel de gravedad, ¿no? Con mayor nivel de deterioro de afectación, las dosis generalmente son mayores y la politerapia es más habitual. Y luego el aripiprazol de un salto cualitativo, cuando salió el Maintena, que es el aripiprazol inyectable, ¿no? Que dura, si no recuerdo mal, 28 días, pero es verdad que siempre ha sido un inyectable de difícil titulación, ¿vale? Que es difícil titular la dosis con los pacientes, ¿vale? Bueno, eso es por lo menos lo que yo viví. Cuando trabajaba en hospital de día, estaba muy bien poder poner el antipsicótico, el neuroléptico de acción prolongada a las personas cada vez de 28 días, pero la verdad es que era raro que las personas no empeorasen. ¿Vale? No sé si es que los niveles no alcanzaban niveles o nos quedábamos cortos, ¿vale? Al hilo de esto, yo no sé, no recuerdo, sé que el aripiprazol se transforma en un metabolito activo, el de hidroaripiprazol. ¿Sabéis cuál de los dos tiene más actividad, si el fármaco o el metabolito en sí? Pues Fer, no te puedo responder, la verdad. Tendría que revisármelo, no creo que el metabolito tenga mucha actividad porque no recuerdo que él fuera importante, por lo menos cuando yo lo utilizaba, ¿me entiendes? Ya. ¿Sabes? Entiendes que sí es verdad que hay otros fármacos que parecen más un profármaco, ¿no? Que uno se lo toma y en realidad los metabolitos son los Sí. que hacen la actividad, pero no te puedo responder a eso. Tendría que revisármelo. Sí que es verdad que a mí me cuesta trabajo entender al aripiprazol como un fármaco y por eso cuando he visto el vídeo y lo he estado viendo, ¿no? Como que tuviera interacciones, ¿no? En politerapia, porque siempre he tenido la sensación en la clínica de que es un fármaco bastante limpio, ¿vale? Limpio me refiero de interacciones, ¿no? Que no se pegaba con muchas otras cosas, ¿vale? Que puestos a pensar en fármacos que interacciones, pues cuando empiezas a sumar fármacos que actúan sobre el mismo receptor, ¿no? De una manera antagonista, ¿no? Antagonistas total y no agonista parcial, ¿no? ¿Vale? Pero ya os digo, y luego, o sea, es un fármaco que salió, yo recuerdo en la presentación del aripiprazol, de verdad que sí, no sé, si pudiera que poner un ejemplo, parecía yo qué sé, como si fuera una fiesta de fin de año, ¿vale? Entonces, salió y fue un fármaco que al principio defraudó, ¿vale? Defraudó porque se vio que a las dosis que decía la ficha técnica, que es la que comentáis, no tenía efecto antipsicótico. Entonces defraudó porque empezó a ponerse la gente muy malita, claro. Entonces, bueno, no es plan, ¿no? ¿Sabéis? Y bueno, no os puedo comentar sin más en mi experiencia. Si os sirve. Sí, gracias. Rita. Sí, en cuanto a lo del metabolito, el aripiprazol tiene uno que es el de hidroaripiprazol, ese es activo, que de hecho ese se puede monitorizar, puedes monitorizar la parte de metabolito y Sí. para eso sí que hay rangos terapéuticos más o menos establecidos. Vale, era sobre todo por un tema de que si llega el momento, dado el momento, se genotipa un paciente de 2 de 6, que es el que transforma el aripiprazol en hidroaripiprazol, pues evidentemente todas las recomendaciones que ha puesto Carmen en el vídeo, creo entender que si, por ejemplo, es un metabolizador lento, que se disminuya la dosis, por lo cual entiendo que es porque el fármaco es más activo que el metabolito, pero bueno, al final es una duda que tengo que tampoco... Vale, era solamente... Mira, por curiosidad, de las personas que vimos ayer en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Don Benito, obviamente los tratamientos los sacáis de Jara, ¿no? Directamente luego, ¿no? Para meter en el RESCAS y todo esto. Sí. Pero yo por curiosidad los pregunto, ¿entiendes? Lo pregunto, ¿y qué pastillas toman, no? ¿Y cuáles se acuerdan, no? No de una manera exhaustiva, pero por saberlo, ¿no? Y por lo menos ayer, de todas las personas que vi, pues a lo mejor de todas las que vi, menos un par de ellas, el resto tomaba todo el mundo aripiprazol. Sí, sí, el Abilify es de los míticos. Abilify te lo dice casi todos, vaya. Dice, tengo una inyección, sí. el Abilify. Sí, bueno, pero Rita, es por eso, porque al final todos los fármacos que utilizamos para la psicosis frenan. Sí. O sea, ¿no? Originan bradisiquia, ¿no? O sea, entonces, y el aripiprazol era el único que tenía un mecanismo de acción distinto y que parecía que no lo ocasionaba tanto. Totalmente.
Y luego una última duda para mí del vídeo. Hay un momento que la agencia española comentas, Carmen, que si existen reacciones adversas tras el ajuste de dosis, se considere el uso de inhibidores de 2D6 y 3A4. Y me llama la atención que si ajustan la dosis, tiene reacciones adversas y consideren usar otro fármaco. Y IVA 2D6 o 3A4. O sea, como no, o sea, tienes una reacción adversa de un fármaco y recomiendas no cambiar el fármaco, sino añadir otro fármaco. Me llama la atención. No. Sí. Yo entendí eso. ¿Cómo? Esto lo apunté yo ahí el otro día. Es que Y había una reacción adversa, se recomendaba la probabilidad de usar inhibidores. No, al contrario. Es un typo, yo creo. No, si es que al contrario, porque, bueno, será la forma de expresarme, porque además, de hecho, la recomendación lo que dice que si se administra conjuntamente con un inhibidor o inductor, es como que hay que bajar la dosis aún más todavía de si es lento. Ah, vale. Yo es que entendí eso, por eso te lo preguntaba, porque me resultaba llamativo. Vale, era simplemente eso. Vale, eso me cuadra más, no sé si estáis de acuerdo o no, no sé, pero vamos, que era por eso simplemente. Sí, no sé, me habré equivocado. Sí, yo lo tenía también apuntado. Yo creo que es un error. Era eso únicamente. Vale, Una pregunta más. Yo no tengo más comentarios sobre Bueno, yo solamente lo que sí que me gustaría hacer, lo del hincapié de lo del cambio de nivel de evidencia, desde que no tenía nivel de evidencia para la forma GKB elevado, que estaba como en un nivel 3, a pasar a 1 ahora, que iba a comentar en un 2B. Al final de la presentación, si veis, como todas las recomendaciones por parte de la Agencia Internacional, así como las guías clínicas, hacían todo el tiempo hincapié en el 2D6 y en el 3A4, porque en realidad son los que están metabolizando el fármaco. Limitaciones que en este caso se pueden usar para el aripiprazol, pero que son la mayoría de las limitaciones que nos podemos encontrar en los estudios farmacogenéticos. Y otra de las cosas era el hecho de que PharmaGKB ha cambiado ahora la forma en la que daba un nivel de evidencia, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora ha vuelto otra vez a retomar a nuevos estudios y demás, y es por eso, por el hecho de que el 2D6 ha subido de nivel. Porque sí que es verdad que existen estudios claramente que lo demuestran. La verdad que son estudios más a nivel de laboratorio, que muchos de ellos, aunque son muestras de pacientes, sí que es verdad que no son ensayos clínicos. Muchas veces lo que dan más peso son ensayos clínicos. O sea, si no hay un ensayo, es más complicado que tenga un nivel de evidencia alto o que una recomendación sea de test requerido antes de dar el fármaco. Y simplemente eso, y si no tenéis ninguna duda, no sé, podemos pasar con Cristina. ¿Os parece? Y bueno, Cristina presentó la fluoropyrimidina. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Solamente decir eso, que presenté las fluoropyrimidinas en el formato del fluoruracilo, que es uno de los fármacos que se administran en pacientes con tumores sólidos, o en su profármaco, que sería la capecitabina, el tegafú, o en el caso de la fluoxetosina, ¿no?
como podéis haber visto, las recomendaciones que se dan son, a diferencia de otros tipos de fármacos que podemos encontrar normalmente en la ficha técnica, se recomienda que el genotipado o el fenotipado se realice antes con prioridad a administración de tratamiento. Tiene evidencia 1A y A de la máximo nivel de evidencia, tanto la capecitabina como el fluoruracilo, tanto a nivel CEPIC como Pharmgel-KB. Al final del vídeo puse un algoritmo, un flowchart de cómo se debería, basándose de recibir a un paciente o de qué hace con el procesamiento de muestras en función de todas las recomendaciones que expuse durante el vídeo. La AEMS y la EMA recomiendan que se haga el genotipado de 4 variantes que las expuse también, 3 de ellas eran exónicas y una de ellas intrónica. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda al respecto. O sea, lo único decir que la mayor diferencia que puede haber con otro tipo de fármacos es que la pirimidina se recomendaría el fenotipado, es decir, los niveles plasmáticos de la uracemia, o en el caso del índice metabólico de uracilo y de hidrouracilo, de fluoruracilo. Recordar que el uracilo es un componente, una molécula que tiene ritmicidad circadiana y que por tanto a la hora de la detección de análisis también es algo que se debería de tener en cuenta para intentar evitar la intracerebral diaria. Y nada, eso, no sé si alguno tenéis alguna duda al respecto. Fernando. Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna cosa antes, pero si no, bueno, yo voy a decir alguna duda que me ha surgido al ver el vídeo. Bueno, aparte de volver a comentar el tema de las discrepancias que hay no solo entre agencias, sino en este grupo de fármacos, dentro de la misma agencia se dan distintas recomendaciones cuando en principio, evidentemente, cada uno, a lo mejor, no sé si el mecanismo de acción creí entender que es prácticamente el mismo, pero bueno, los niveles de recomendación son distintos dentro de una misma agencia. No sé si es porque a lo mejor no hay estudios todavía para confirmar ciertas recomendaciones y demás, y por eso esas diferencias, pero me vuelve a llamar la atención. Y luego, aparte de eso, lo que comentas en el vídeo de IA, que es el índice de actividad, que conocemos coloquialmente como Activity Score, yo no conocía que existiera para el DPID. Para el DPD no existe, no existe, que yo tenga conocimiento sobre para el 2D6 y 12-19 sí, incluso para el 12-19 tampoco que esté, pero bueno, el índice de actividad para el DPD no lo conocía y me llama un poco la atención. Y luego para el tema de todo el tema de ritmos circadianos del uracilo, pero del uracilo administrado, no sé a qué. O sea, de hecho, el estudio que está ahí eran involuntarios sanos. Y si te fijas en el rango máximo que da es 8 mililitros. Ya. La que no llega a uno de las... Este estudio está hecho en involuntarios sanos. Ya. O sea, sí, que haría un poco más complejo la monitorización. Quizá por eso a lo mejor también no se recomienda. No sé el nivel tampoco de evidencia que hay de evidencia, o no sé para qué no, porque por ejemplo la agencia española no recomienda monitorizar aún estos fármacos, ¿no? La capecitabina. ¿Cómo? La capecitabina es la que recomienda monitorizar en función, o sea, dicen monitorización debería hacerse con fluoruracilo en la medida que sea posible. Por ejemplo, si administra tiroxina, si tiene una dermatitis severísima, y se le da tiroxina y se ve que tiene reacciones adversas, en ese momento, si se puede, se debería de monitorizar los niveles plasmáticos de la uracilina. Es lo que recomendaría. Pero, por ejemplo, en el caso de la capecitabina, no recomiendo la monitorización de la uracilina porque no correlaciona según los estudios que hay.
no se correlaciona. Por eso imagino, no sé. Y luego en cuanto al... En cuanto al final del flowchart que pones al final, me llama la atención que estén al mismo nivel el genotipado y el fenotipado, más que nada porque si un individuo, por ejemplo, tiene un genotipo que recomienda no administrar el fármaco, de primeras, ¿cómo decides si haces el genotipo o el fenotipo? Si lo pones al mismo tiempo, vamos, o uno u otro, ¿no? Entonces yo haría primero... Lo que recomiendan en la ficha de seguridad es realizar genotipado o fenotipado previo al tratamiento. No te digo muy bien. O sea, de todos modos, bueno, aunque recomienden, yo no le veo mucho sentido hacer un fenotipado a un individuo sin saber su genotipo antes. Porque si le vas a dar un fármaco a un individuo que no va a tolerar ese fármaco, creo que lo estás poniendo en riesgo. Pero bueno. Yo estoy de acuerdo y de hecho en uno de los casos clínicos de psiquiatría que presenté lo dije el otro día. O sea, no entiendo cómo hicieron 2 veces monitorización de fármacos sin haber hecho previamente el genotipado, que es algo mucho más sencillo y te lo quitas del medio antes. Son cosas que estoy de acuerdo contigo. Rita. Gracias. Sí, ¿ya puedo? Sí. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con eso de que el genotipo y el fenotipo, pues es importante tener las dos partes de información, pero me da la sensación, corrígeme si no, Cristina, que el vídeo no sé si lo has hecho el año pasado. Y hay una nota de la EMS que justo sacaron en mayo del 2020 porque hubo varias reacciones adversas por 5FU. Y en la nota de la agencia ellos sí que ponen en el resumen que recomiendan genotipo y o fenotipo, pero es en función de la disponibilidad que tenga cada centro. O sea, lo ideal sería tener las dos, pero recomiendan que, como saben que no todos los centros en España pueden hacer genotipado, recomiendan una de las dos. Yo creo que igual viene de ahí, que sacaras la información de esa nota. De hecho lo pone arriba, es del mayo 2020. Y de ahí supongo que por eso la diapositiva que mencionas. Sí, es correcto. Pero estamos todos de acuerdo que lo primero más fácil es hacer un genotipado que una PCR, pero rápido. No que hay que preparar todo un proceso de analítico para... Además, no sé qué tipo de análisis, si a nivel de monitorización está muy claro, porque desde la SEF que hemos trabajado en esto, hemos recomendado genotipado, pero el fenotipado se ha quedado ahí al aire, porque no hemos dado una metodología clara que tú puedas decir, tienes que monitorizar de esta manera. De hecho, se quedó así, se quedó solamente en el análisis del genotipado. Fíjate en el vídeo, el chart que pongo, en la tabla que pongo, que es del Instituto Oncológico Francés, todos los estudios que se hicieron a nivel de monitorización, había como 4 grupos de trabajo, 4 grupos de trabajo. Y cada uno tenía una técnica diferente. Unos usaban espectrometría de masa, otros usaban espectrometría de fluorescencia, otros usaban, yo qué sé, imagínate un ELISA, no sé qué tipo de... Y lo que decían es que habían observado también un montón de heterogeneidad a nivel de la monitorización en función de la técnica empleada, recomendando el HPLC de fluorescencia, porque decían que había muchísima variabilidad, no sé, que no me acuerdo ya. Sí que recomendaba la espectrometría de masa, la técnica y más eficaz a la hora de evitar heterogeneidades en los niveles. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Rita o era de antes? Chamán. Creo que era de antes, ¿no? Era de antes, se me ha quedado ahí colgada. Bueno, yo tengo algunas cositas. Primero, que cuando hablas de lo de la flucitoxina, ¿vale? Que sí, que puede estar dentro de la fluoroprimidina, pero que ahora mismo lo que únicamente indicar que no tiene nivel de evidencia 1A como para tratarlo, y que estaría incluso dentro de los fármacos del grupo terapéutico de dermatología, ¿no? Es del TEC, ¿no? Vale, con respecto a eso. Luego, a ver, lo que has nombrado que hay 4 variantes que deben ser analizadas, que sí que son las que se han recomendado por parte de la EMA. En la SEF
también hemos hablado de recomendar esas 4, o sea, son las 4 principales que habría que analizar, ¿vale? Pero sí que es verdad que existen otras 6 variantes, que todas ellas son de función nula o disminuida, ¿vale? Y que también se deberían de realizar, y que todas ellas tienen un nivel de evidencia 1A, ¿vale? La cosa está que las otras 4 pues se ha visto que son más frecuentes, pero estas también entrarían dentro de las 6 que debería de realizarse. Y bueno, y solo comentarlo porque también están asociadas con un nivel de evidencia 1A. Pero aquí, por ejemplo, las que nosotros estamos haciendo o los primers que se nos han pedido son los que yo puse en el vídeo, ¿verdad? Al menos lo que yo tenía entendido. Las 4 más la otra incrónica, porque de las B3. Sí, porque se ha dicho que son las que hay que hacer sí o sí, ¿vale? Vale. Pero que el resto, por ejemplo, nosotros desde la SED también las ponemos como recomendables para hacer, siempre y cuando se puedan hacer, claro. Y otra de las cosas, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama mucha atención. Bueno, hay una cosa que no sé por qué, porque tienes puesto que la EMA dice que sobre el fluoruracilo tiene nivel de evidencia, o sea, tiene una recomendación de test recomendado, y no, o sea, vuelve a ser la Swissmedic la que tiene ambos. A mí, también es verdad que la EMA sí que tiene que tener test recomendado, porque la española lo tiene. Bueno, de hecho, la española tiene test requerido. No viene. Pero el Farmagécabe no viene, pero si tú te bajas lo que es la regulación de la EMA, ahí te pone claramente recomendado. Entonces, por eso lo puse, porque aquí en la página web, tal y como tú dices, no viene la recomendación de la EMA. Pero, sin embargo, la recomendación viene hecha desde la página web de la EMA. Me bajé yo la legislación esa que habían hecho y ponía se recomienda, y por eso que os puse escrito está que se recomienda, y aparte tenemos la legislación del PAEM, la regulación del PAEM. Y luego otra de las cosas sí curiosas es la frecuencia. A la hora de las frecuencias poblacionales, a mí no coinciden con las mismas que teníamos nosotros desde la SED, pero bueno. Pero hay una cosa que, porque ponen la frecuencia del heterocigoto, que normalmente lo que se suele indicar es la frecuencia de la alelo, de presentar un otro, pero no la frecuencia de ese homocigoto o heterocigoto. Y en el caso de tu frecuencia de heterocigoto me llama mucho la atención porque me parece muy elevada, porque dices como que 46.000 de 1 millón o algo así. No sé, estará ahí eso. Igual entonces no sé de dónde, si esas frecuencias vienen de un paper en concreto, de un estudio. No. O sea, eso que lo he sacado está sacado del estudio este que hicieron los franceses cogiendo del metaanálisis, no sé cuál. Te lo digo ahí en el vídeo. Entonces, simplemente la estadística la he sacado. Si es el 0,15%, que no sé, o no me recuerdo cuánto era, pues te lo extrapolas a 1 millón de habitantes y de ahí sale. Pero que a lo mejor me he confundido, no lo sé. No, es que me ha resultado raro porque no se suele poner nunca frecuencias homocigoto, heterocigoto y demás, suelen ser poblacionales, pero con respecto al alelo y demás, y me parece un número muy elevado, y digo, y no sé si era porque a lo mejor es de un estudio en concreto. ¿Pero hablas del número 46.000 o hablas del porcentaje que viene al lado? En general, porque es que claro, como haces como una frecuencia de ese heterocigoto, no sé. Porque la frecuencia, el porcentaje, ese que está sacado del artículo de los franceses, copiado y pegado. Más de eso. Y ya por último, bueno, decir únicamente que sí que a lo mejor hubiera sido conveniente comentar también la reacción, porque lo estamos haciendo aquí en el grupo, simplemente eso, que cuando hagáis los seminarios que también expongáis las reacciones adversas que han sido identificadas, que están asociadas a la genética, ¿vale? Entonces, en el caso de, por ejemplo, en este caso, con respecto al DPID y la fluoropirimidina, pues se han visto asociadas como reacciones adversas las neutropenias, las diarreas, las estomatitis y las mucositis. Y ya está, solo que lo podéis comentar, que vienen en las guías, porque al realizar los estudios, de hecho, partimos muchas veces de esas reacciones adversas, es de lo que parte las distintas variables que componen el protocolo de MEDEA. Creo que salvo la estomatitis, sí que comenté las reacciones adversas al principio, ¿no? Dije diarrea y no sé qué más problemas. Sí, pero lo comentas como reacciones adversas generales pero más escrito. Son únicamente que estén asociadas a la genética, que no sean reacciones adversas por el fármaco en sí, que de esa sí, entiendo. hay muchísimo.
Vale. Vale. Y por mi parte nada más. ¿Alguien algo más que comentar? No, gracias. No. Pues ahora pues entre todos podemos hablar del clopidogrel. Si alguien tiene alguna pregunta, duda. Yo únicamente es repetir un poco más de lo mismo. En este caso, creo que no hay recomendación de la agencia española. Si no recuerdo mal, en la presentación no lo veo. O, vamos, que es incoherente con la de la EMA, que no es igual. ¿De acuerdo? Hay como un comentario, pero no hay una serie de recomendaciones. No sé si me equivoco. No te equivocas. Hay solamente un comentario que dice que el clopidogrel se metaboliza por el CIDO19 y que también están implicados el 1A2, el 2B6 y el 3A4, pero no lo relaciona nunca con el hecho de que existen una serie de variantes genéticas por las cuales no se metaboliza bien el fármaco y eso implica algo, pero solo comenta que está metabolizado por estos genes. Sí. Yo, la cuestión es que lo único que me llama la atención es que, bueno, que unas agencias recomiendan analizarlo, otras no entran en eso, en el análisis de genotipo. Unas te dicen que en caso de encontrar metabolizadores lentos recomiendan cambio del fármaco, otras dicen que se varíe la dosis, pero no te dicen tampoco con qué nivel de, digamos, no te indican la posología en ese caso. No sé, tengo la sensación de que en todos los casos, o sea, estamos viendo cada vez más la importancia que tiene determinar las variantes genéticas a la hora de prescribir y aún las agencias reguladoras, digamos que van un paso o dos por detrás de lo que es el conocimiento. Evidentemente se tienen que apoyar en bases sólidas de conocimiento para llegar a recomendar algo, evidentemente, por algo muy serio. Pero es eso, que veo como mucha, no sé, repetir más de lo mismo. Es lo que me llama mucho la atención a nivel de regulación y de recomendaciones. Y está mucha falta de estudios clínicos prospectivos en muchos casos para poder llevar a cabo o llegar a determinadas conclusiones. Es lo único. Sobre el tema del clopidogrel en el vídeo, no tengo más que comentar en este caso. Me ha quedado bastante claro lo que había y no tengo mucho que comentar. Yo con respecto al metabolismo del clopidogrel, yo creo que en el vídeo me ha parecido ver al principio que ponía que tenía metabolito activo, después sin embargo decía que metabolito inactivo. Yo creo que no, que es el oxoclopidogrel es activo, entiendo yo, ¿no? Porque no se encuentra en plasma prácticamente el clopidogrel. Tiene un metabolismo rápido, pero no sé si es un typo o que yo estoy entendiendo mal. No lo sé. No sé, de eso, Fer, ¿tú sabes algo? No tengo ni idea. Yo creo que no, que es activo, pero... Si no me equivoco, no sé si me estoy equivocando, pero el clopidogrel como tal es un profármaco, ¿puede ser o no? Sí, es un profármaco. Sí, es eso, sobre lo que comenta Cristina, yo ese detalle no... La verdad es que no sé, no me he dado cuenta. Sé que el clopidogrel es un typo. Las recomendaciones, digamos que son a la inversa un fármaco, pero ya está. Yo no tengo nada que decir al respecto de eso. No sé si algunos de los que si Rita, Nacho, algo saben algo sobre ese tema, no lo sé. A ver, que tampoco, yo creo que lo que explicaba José Manuel era José Manuel quien lo, bueno, que en sí, o sea, en clínica nadie habla de que si tiene el metabolito o no tiene el metabolito, pero lo que él explicaba es como que el clopidogrel llega al hígado y de ahí salía, yo creo que era un tiol, que era una parte activa pero que cuando se habla del efecto, pues se refiere uno al clopidogrel, no al metabolito activo del clopidogrel, vaya. No lo veo como, por ejemplo, pues eso, la clozapina con norclozapina,
No, cuando se habla de clopidogrel se habla de clopidogrel. Sí que si llega al hígado y se transforma por todas esas reacciones que él explicaba y se obtiene un tiol, pero que yo creo que la función y esto, cuando se habla uno se refiere al clopidogrel, vaya. No se miden las dos partes, pero ya eso no lo desconozco. Bueno, ¿algún comentario más? Yo no puedo ayudaros mucho más ahí, ¿vale? En la parte de clínica me refiero. Yo únicamente sí que tenía un comentario sobre la recomendación analítica, porque ahí no hace mucho hincapié, yo creo, en la presentación, porque debemos plantear aquellos alelos que sí que recomendaríamos que se hiciesen, ¿vale? Por parte de la SED también hemos tratado este fármaco y pues lo típico de recomendación, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio, para en este caso, como es en relación al 12-19, pues presentaríamos un análisis de variantes de pérdida de función, como son las del 2, 3, 4 y 5, y de ganancia de función, que serían las del 17. En FarmaGKB sí que, como se indica en la presentación, también recomiendan, pero es porque habrá estudios que tengan alguna evidencia con respecto a la metabolización del fármaco, con respecto al alelo 10, el alelo 19, 25 y 26, que son función decrecida, y el 8 que no serían de función. Lo que pasa es que este tipo de alelos, nosotros, claro, la frecuencia poblacional es muy baja, ¿vale? Entonces, por eso, en este caso, esos alelos no se suelen analizar en el laboratorio. Pero sí que es fundamental analizar el 2, el 3, el 4, el 5 y el 17, ¿vale? Y con respecto a las reacciones adversas en relación a la genética, pues son agregación plaquetaria, eventos cardiovasculares, arritmia cardíaca, prolongación del intervalo QT y el incremento de INR. Y por lo demás no tengo ningún comentario más. Euros más IVA. Bueno, pues, ¿alguna pregunta sobre alguno de estos tres fármacos o de otros, no sé, o dudas que hayan surgido? ¿Nada? ¿No? Bueno, pues entonces ya vemos si nos podemos conectar otra semana, ¿vale? Nos quedan 2 vídeos todavía que tenemos grabados que os lo podría mandar y lo veis y nos volvemos a reunir la semana que viene, pero claro, depende de cómo vaya la semana, ¿vale? Y el trabajo que tengamos. Vale. Y luego ya os mandé también, os asigné un fármaco a cada uno, irlo preparando para que en futuras reuniones pues podamos comentar esos fármacos, ¿vale? Bueno, pues nada. Venga, pues buenas tardes. De acuerdo.